El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, los invito por favor a ser parte de su canal, suscribiéndose, su canal Guerrero Bíblico Pentecostal por el mundo. Suscríbase a nuestro canal, le da clic a la campanita y hará parte de esta familia. También, si nos está viendo a través de Facebook, nuestra página Guerrero Bíblico Pentecostal por el mundo, también hágalo allí, dele seguir a la página y será parte también de esta familia. Hermano, necesitamos llegar a 100,000 seguidores de la página o a 100,000 suscriptores del canal. Con su ayuda es la única manera que lo podemos lograr. Hágalo, mi hermano, y verá que va a disfrutar de toda esta programación. Como ustedes han visto allí, vamos a tener esta conferencia. Pastor Ipú les tapa la boca a los eruditos y maestros trinitarios con este argumento. Vamos, mis hermanos, entonces a analizar un argumento. Mire, por lo que dice el hermano, nuestro pastor y amigo Andrés Cañas, lo que él dice aquí es, pues es de un ataque, ¿no? Un ataque que se nos hace siempre. La Iglesia del Nombre a través de los tiempos, de los siglos, ha sido atacada por parte de trinitarios, por parte de dualistas, binitarios, etcétera, los católicos. Bueno, siempre el ataque ha venido. Y anteriormente se mataban a los cristianos, a los unicitarios. Ahora, pues los ataques son por la doctrina. Y uno de esos ataques es lo que el pastor va a abordar. Vamos a escucharlo a todos atentamente y no se olvide de tomar nota a la conferencia. Vamos entonces. Ese que la Biblia dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Y todos sabemos que Jesús es Dios y que hay un solo Dios. Jesús dice en Juan 2:19, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el versículo 21 dice que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, queda demostrado que Jesús mismo, siendo el único Dios, Él resucitó su propio cuerpo, su propia humanidad. Y esto lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, declarando que Jesús fue muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. O sea que Dios es Espíritu y en su condición de Dios, Él resucitó su carne, su cuerpo, no un Dios resucitando a otro Dios, ni un Jesús resucitando a otro Jesús. El único Dios que se llama Jesús entregó su cuerpo y resucitó su propio cuerpo. Que Dios te bendiga. Bueno, este es uno de los ataques de los cuales la Iglesia del Nombre se ve envuelto muy regularmente, y es que los amigos trinitarios dicen que Jesús no puede ser el Padre porque Jesús murió. Jesús murió, entonces toman un verso, Romanos capítulo 1, verso 18, dice el que vivo y estuve muerto. Entonces dicen, mire, Jesús no puede ser el Padre unicitario, ¿sí? Jesús no puede ser ese Padre o el Padre, amigo unicitario, Jesús solo, bueno, o el insulto que quieran decirnos, o amigo simplemente. No puede ser el Padre porque Jesús murió. Y Dios es eterno, y toman Primera de Corintios 6:16, Primera de Timoteo capítulo 6:16, donde dice, el único que tiene luz inaccesible, aquí vamos a leerlo, 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea gloria, honra, imperio, sempiterno, amén. Entonces, mire, dicen, Jesús murió, pero entonces Jesús no es inmortal porque Jesús murió. Entonces el único que tiene inmortalidad es el Padre, el único que habita en inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Listo. Vale, no hay problema. El problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tiene usted, amigo trinitario, usted, amigo dualista, con este argumento.
¿Y por qué le digo que el problema lo tiene usted? Si usted es de los que dice Jesús no es el Padre porque Jesús murió y el Padre habita en luz inaccesible y es inmortal, entonces usted tiene un problema. ¿Por qué? Porque usted manifiesta y dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces Jesús es un Dios mortal. Tremendo problema, ¿sí miran? Ese es un problema para los trinitarios. Entonces, si Jesús es Dios, Jesús es un Dios mortal, un Dios que muere. ¿Dios muere? Le pregunto a usted, ¿Dios muere? Creo que no. Creo que no. Usted debe acatar lo que dice la Escritura. Mire, Jesús, le voy a mostrar que Jesús es ese inmortal de primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 16. Le voy a demostrar que Jesús es inmortal, es ese inmortal. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Usted tiene que mirar que su doctrina está llena de vacíos bíblicos, llenas de falacias, mentiras, llenas de error. Porque usted dice que Jesús no puede ser de Timoteo 6:16, porque el Padre es inmortal y Jesús murió. Entonces, si Jesús murió, Jesús no es Dios. Amigo trinitario, amigo dualista, Jesús no es Dios porque Jesús murió. Entonces, ustedes tienen un Dios que es mortal y tienen otros dioses que son inmortales. Ahí hay el problema de la Trinidad. Si miran, el problema no es nuestro. Y si Jesús como Dios murió, entonces se acaba la coigualdad porque son tres personas eternas. Entonces no hay coigualdad. Se acabó la coigualdad. El problema es el problema de razonar de esa manera. Pero yo le voy a mostrar que Jesús es de 1 Timoteo 6:16. Recordemos, le voy a recordar algunas palabras de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía dice que el invisible se hizo visible. Dice Ignacio de Antioquía, el invisible se hizo visible. El impalpable, insufrible, vino a sufrir de todas formas por amor de nosotros. El que no podía sufrir vino a sufrir. El que no se podía palpar se pudo palpar. El invisible se hizo visible. Y ese es el que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y se refiere a Jesús, como ese invisible que se hizo visible, el eterno, ¿no? Pero le voy a mostrar aquí que Jesús es inmortal. Vamos a leer el verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La aparición de Jesucristo mostrará el que es el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No le ha visto como es. ¿Sí? No le ha visto como es. ¿Sí? ¿Quién es este? Recuerde, la aparición de Jesucristo muestra a aquel que es el único Señor Dios. ¿Quién es ese? El único solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver quién es ese. Capítulo 14. Entonces mire que ustedes mismos se contradicen. Porque el capítulo 19 dice que hay uno que es el Rey de reyes y Señor de señores, el cual lo muestra la aparición de Jesucristo. Dice, entonces vi, capítulo 19, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién es el solo soberano Rey de reyes, Señor de señores? Es Jesucristo. La aparición de Jesucristo mostrará ese solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Sí? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan dice en su primera carta, amados, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Ningún hombre ha visto a Dios, a Jesucristo, tal como Él es. Él es que habita en luz inaccesible, que tiene inmortalidad. ¿Sí? Mira, ahora,
Pablo dice esto en primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. El único inmortal, invisible, sigue siendo aquí Jesucristo. Y le voy a mostrar por qué. En el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto, verso 16, fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es ese único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. ¿Por qué ese único y sabio Dios, el invisible? ¿Por qué? ¿Ah? El inmortal, invisible. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice desde el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. El que había de venir al mundo, según Isaías 33, 22, 35, 4, Isaías 40, Malaquías capítulo 3, Ezequiel capítulo 34, el que había de venir al mundo era el inmortal, el invisible, el eterno, el único Dios, el cual es el Padre. Ese era el que había de venir al mundo. Léalo, allí está, lo dice literalmente la escritura. Y recuerde que Pablo usa las escrituras de los profetas. Hechos 28, verso 23 dice en adelante que Pablo mostraba por medio de las escrituras de la ley, los salmos y los profetas, que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Él mostraba por medio de esas escrituras. Y aquí nos está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo. El que había de venir al mundo era el único Dios, Jehová. Él dijo que él mismo vendría y nos salvaría, literal lo dice. Y él es el invisible, por tanto, Pablo dice que Jesucristo es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. ¿Sí, mira? Entonces yo sí tengo cómo mostrar que Jesucristo es el inmortal, el invisible, el que vivo y estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, debemos nosotros también mostrar, mis hermanos y amigos, que este Jesús, como dice Pablo, fue muerto en la carne, no como Dios. Como Dios es el único Dios, el Padre, y por eso Pablo lo llama el Padre. Según de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por eso Juan lo llama el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Verso 2, 1 Juan 3, 1 y 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. ¿Sí, mira? Jesucristo es ese Dios, el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Sí, mira, él es el inmortal, el invisible. Pero usted debe entender que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, forma de siervo. Dice por allá Pablo en su carta a los Filipenses, y dice, y en esa condición de hombre dio su vida, ¿sí? Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue en esa calidad de hombre que él murió, ¿sí? Como hombre, no como Dios, ¿sí? Como hombre, no como Dios. Entonces, lo que dice el hermano aquí que hemos escuchado, que Jesucristo él mismo levantó su cuerpo. Volvámoslo a escuchar, por favor. Volvamos a escuchar lo que dice el hermano Andrés Cañas. Ese que la Biblia dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Y todos sabemos que Jesús es Dios y que hay un solo Dios. Jesús dice en Juan 2:19, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el versículo 21 dice que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, queda demostrado que Jesús mismo, siendo el único Dios, él resucitó su propio cuerpo, su propia humanidad. Y esto lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, declarando que Jesús fue muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. O sea que Dios es Espíritu y en su condición de Dios, él resucitó su carne, su cuerpo, no
un Dios resucitando a otro Dios, ni un Jesús resucitando a otro Jesús. El único Dios que se llama Jesús entregó su cuerpo y resucitó su propio cuerpo. Que Dios te bendiga. Así es que se debe entender la escritura. Yo le he hecho esta pregunta a los amigos trinitarios. ¿Jesús se resucitó a sí mismo? Y ellos dicen, no, no, sí, no, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque estaba muerto. Entonces ellos tienen un Dios muerto. La segunda persona de la Trinidad, la cual hace parte de Dios, murió. Entonces murió Dios. Porque si la deidad es indivisible, murió Dios. Porque Jesucristo es parte de esa deidad. Entonces mire lo que dicen. Pero resulta que la escritura dice que Dios resucitó un varón. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó. ¿A quién levantó Dios? A un varón. ¿Cuál Dios? Pues el único que hay. Ya leímos que Jesucristo es el único Dios, que Él es el inmortal, el invisible, el que vivo y estuvo muerto. ¿Sí? Y resulta que aquí, permítame hacer este paréntesis, cuando Jesús dice que Él es el que vivo y estuvo muerto, pero aquí que vive por los siglos de los siglos, está diciendo que Él es el que está sentado en el trono, el cual es el eterno, el cual es el santo, santo, santo. Capítulo 4 de Apocalipsis, verso 8, dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Mire lo que dice aquí. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir? Es Jesucristo. Apocalipsis 1, 7 y 8. Allí léalo, allí dice que literalmente el que ha de venir es Jesucristo. Y este es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesucristo. Y ese es el que está sentado en el trono. Es más, el que vive por los siglos de los siglos. Dice, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Jesús es el que vive por los siglos de los siglos. Ese Jesús, el de Apocalipsis 1:8. Él es el que está sentado en el trono, el cual es el Dios eterno. ¿Sí, mira? Ahora, Dios levantó un varón. ¿Cuál Dios? Pues el único que hay. El que es el santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. ¿Sí? Y es el mismo Jesucristo que levanta su cuerpo. Se refiere a su cuerpo y lo dice acá Juan en el capítulo 2, verso 16, y esto es una conversación entre Jesús y los judíos. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días, dice aquí, yo lo levantaré. En 3 días yo lo levantaré. Es decir, Jesús levantaría su cuerpo. Entonces, ¿a qué templo se refiere? Veamos más adelante. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él levantaría su cuerpo. Entonces, ¿cuál Dios levantó ese varón, ese cuerpo? Jesús es el único que lo hizo, señores. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 22, allí dice que el Dios Todopoderoso, el cual es el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, es el templo, dice, de ella también el Cordero. Entonces mire que Jesús mismo es el Todopoderoso, es el templo, también el Cordero. Perdón, Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Aquí está, él es ese templo. Es el templo. Igualmente, o que se puede traducir también el Cordero. ¿Sí miran? Entonces, la Trinidad no cree a la Biblia. Los dualistas no le creen a la Biblia. Los trinitarios, binitarios, unitarios, como se les llama,
o dualistas, testigos de Jehová, no le creen a la Biblia. Pero Jesús está diciendo literalmente allí: destruir este templo y en 3 días él lo levantaría, y lo levantó. A los 3 días lo levantó. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios. Recuerde que en Juan 20:28, Tomás, al ver a Jesús resucitado, se postra y le dice le dice a él, Señor mío y Dios mío, porque Jesús es Dios. Ese Dios levantó ese cuerpo, ese hombre, ese varón. Jesús, como Dios, lo puede hacer todo. ¿Sí miran? Entonces, refutada completamente todo amigo que dice esto, que Jesús no puede ser el Padre, que porque murió, porque el Padre es inmortal, pero ya miramos que es inmortal es Jesucristo. Jesucristo es Dios, es inmortal. Como hombre murió, como hombre, como Dios no, sigue siendo inmortal. Por eso dice que murió, pero aquí que vive por los siglos de los siglos. Y es el que está sentado en el trono, ¿sí? El mismo. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco por compartir estas conferencias. No se olvide llevar los libros La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Ya me pide tus libros. Ahí está, más 57 318 436 0745. Si estás en el exterior, si estás aquí en Colombia, 318 436 0745. Si estás en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Dime, déjame ahí en los comentarios desde qué país nos estás viendo, ¿sí? Y por favor, apóyame, comparte estas conferencias. Importante compartirlas, mis hermanos, porque así crecemos todos. Aprendemos a defender la única doctrina bíblica. Y lleve los libros, mis hermanos, añade al conocimiento un poquito más de conocimiento. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Y déjeme su pregunta ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745, por favor. Déjeme ahí su pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Déjemela allí, con mucho gusto se la respondemos. ¿Listo? Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.